clase del día de hoy. Hola, buenas tardes. Si tenemos suerte, vamos a compartir. Bueno, antes de arrancar les aviso que todavía no terminé de corregir los parciales. Me quedan unos pocos, así que después voy a subir las notas todo junto, probablemente a partir de mañana o el miércoles estén las notas subidas. Bueno, vamos a arrancar con el tema que sigue. Vamos a saltarnos ahora la continuidad de la materia. Vamos a arrancar con calor. Para arrancar con calor vamos a tratar de darle un marco teórico, aunque ustedes más o menos, entiendo de que ya en química probablemente hayan dado parte de lo que vamos a dar nosotros. Vamos a tratar de hacer un marco teórico, aunque sea, digamos, muy laxo, pero necesario. En la parte de calor, los temas que se van a evaluar o los temas que vamos a dar, mejor dicho, los pueden sacar del cuadernillo que se encuentra en la página de la facultad dentro de cátedras online, creo que es así. En Física 2 pueden buscar el cuadernillo de calor. Ese es el cuadernillo que estamos usando de todas formas. Ese cuadernillo creo que había sido subido a principio de año en el Classroom. Así que creo que ustedes ya lo tienen también disponible en el Classroom en los primeros, en las primeras cosas que se fueron subiendo. Eh, Dentro de calor, los temas que se van a abordar ahora van a ser la parte de dilatación, la parte de calorímetro, vamos a hablar de las diferentes escalas de medición de temperatura. Vamos a hablar también del primer principio. Entiendo que todo lo que excepto dilatación, probablemente todo el resto ya lo han visto en química, y después el segundo principio de la termodinámica, las ecuaciones para los ciclos, para los diferentes ciclos térmicos, y las ecuaciones de rendimiento del Carnot. Eso es más o menos el desarrollo. Una vez que hayamos terminado con este capítulo, ahí vamos a decidir cómo va a continuar la materia. Lo más probable es que tengamos que hacer eh, un parcial sobre esto y después nos quede un complemento para rendir, que elegiremos una fecha en la fecha de examen, y ahí se rendiría un complemento, y con eso tendrían, los que queden en condiciones, tendrían la materia en condiciones de aprobación directa. Eh, Así que bueno, vamos a lanzarnos ya sobre la materia. En el caso de las escalas de temperatura, bueno, ustedes conocerán de que hay una escala que es la que manejamos en Argentina de forma permanente, que es la escala en grados Celsius, ¿bien? Y podríamos emparejarla con la escala en grado Kelvin, ¿bien? El grado Celsius y el grado Kelvin se podrían representar de esta forma. Lo ponemos como una recta numérica. Me parece que es más fácil establecer las igualdades y las condiciones. Vamos a decir que este es el 0 en la escala de grados Celsius. En la escala de grados Celsius yo tengo temperaturas negativas hacia la izquierda y temperaturas positivas hacia la derecha. La temperatura negativa más baja, ¿bien?, que se puede dar en la escala Celsius sería menos 273. Esto corresponde a la temperatura conocida como el cero absoluto. Bien, en cuanto a las temperaturas positivas, no tendríamos limitación. Físicamente sí es cierto de que no podemos alcanzar una temperatura infinita, pero no tendríamos limitación en cuanto a eso, bien, en cuanto a valores alcanzables. Bien, pero sí, hacia el lado negativo de la escala de temperatura, sí tenemos el menos 273 como límite inferior. Luego podríamos decir que tanto para un lado como para el otro, la excursión
de 1 grado Celsius, tanto sea en positivo como en negativo, tiene siempre la misma distancia, ya sea respecto del 0 o respecto de cualquier temperatura. Por supuesto, la escala de grados Celsius es una escala que no es discreta, sino que es una escala continua, lo cual quiere decir que no solamente vamos a admitir para los resultados de cualquier medición valores que tienen que ver con valores enteros, sino que también vamos a admitir los valores fraccionarios, ¿bien? O sea, los valores decimales son parte de la escala en grados Celsius. La escala Kelvin si la emparejamos con la escala de grados Celsius, vamos a ver que el 0 está justo donde estaba el 273 negativo para la escala en Celsius. Bien, el 0 en grados Kelvin es menos 273 grados Celsius. Y este 0 es el que nosotros llamamos 0 absoluto, que sería la menor temperatura que se puede conseguir en el universo, en cualquier parte y bajo cualquier experimento. Luego vamos a tener, en el mismo lugar donde hubiéramos tenido el 0 en la escala Celsius, vamos a tener el 273 en la escala Kelvin. ¿Bien? Y de acá en adelante van sumándose hacia la derecha. Bien, ¿qué quiere decir? Que la escala en Kelvin no tiene valores negativos, el 0 es el menor valor obtenible. También es una escala continua, o sea, puedo obtener valores fraccionarios. Pero también podemos decir que la diferencia en 1 grado Celsius y en 1 grado Kelvin mide lo mismo. Bien, por tanto, a las temperaturas en la escala Kelvin le vamos a conocer como temperaturas absolutas y las vamos a marcar con la T mayúscula, y a las temperaturas en la escala Celsius vamos a conocer como justamente eso, temperaturas en escala Celsius, y las vamos a mencionar con la T minúscula. Si tenemos dos condiciones, dos temperaturas dadas en grados Celsius y en grados Kelvin, la diferencia de esas dos temperaturas en grados Kelvin es igual a la diferencia de esas dos temperaturas para la escala Celsius. ¿Bien? ¿Por qué? Justamente por esto, porque el valor de incrementar o decrementar la temperatura en 1 Kelvin mide exactamente lo mismo que incrementar o decrementar la temperatura en 1 grado Celsius. ¿Bien? ¿Está? Es exactamente la misma escala. Entonces, si tuviésemos dos termómetros, esos dos termómetros tendrían la misma escala, ¿bien? Con la misma división de graduaciones, exactamente la misma, nada más que uno marcaría el 0 donde el otro marca 273 negativo. Bien, esa sería la única diferencia. Bueno, los ejercicios que se plantean habitualmente los vamos a resolver en la escala absoluta, en grados Kelvin. Pero cuando se plantean diferencias de temperatura, da lo mismo si es que usamos la escala absoluta o si es que usamos la escala en grados Celsius. ¿Bien? Por otro lado, tenemos eh, los grados Fahrenheit. Los Fahrenheit tienen una composición que está dado por la siguiente ecuación.
Entonces, acá la temperatura en Fahrenheit, esperen un segundito, la temperatura en Fahrenheit es levemente diferente a la temperatura en Celsius, ¿bien? Y ahí la graduación es distinta. Denme un segundito que siempre tengo dudas con la ecuación. Ah, este es un problema mío. Oh, maldición. Pensé que tenía la ecuación de conversión acá. Ahí está. En la escala en grados Fahrenheit, nosotros vamos a tener la temperatura en grados Celsius multiplicada por 1,8 y adicionado en 32. Bien, esta es la conversión que tenemos que hacer siempre que queramos llevar los grados Celsius a grados Fahrenheit. Si vemos esta ecuación, tiene, eh, tiene cierta diferencia porque ya la excursión de un grado no es exactamente la misma para un grado Celsius que para un grado Fahrenheit. ¿Está bien? Por tanto, vamos a dejar la expresión esta. Lo que vamos a ver, bien, es que si hacemos, por ejemplo, menos 273 multiplicado por 1,8 sumado a 32, el valor de la temperatura para el cero absoluto, bien, sería menos 273 por 1,8 más 32, sería menos 459, menos 459,4. Y el 0, donde tenemos el 0 Celsius, en la escala de Fahrenheit vamos a tener 32 grados. Bien. Tenemos entonces, estas son las tres escalas más utilizadas para las temperaturas, y estas escalas nos van a permitir a nosotros establecer la solución de casi todos los problemas que vamos a desarrollar en este capítulo. Para el desarrollo teórico, si bien no es importante esto, pero para el desarrollo teórico, el uso de grado Kelvin y grado Celsius son fundamentales, bien, para poder explicar los fenómenos que se producen. Ya la escala Fahrenheit para nosotros no va a ser elemental, pero sí para la práctica, porque hay algunas conversiones que se van dando por ahí para la solución de problemas. Bueno, dicho esto, dicho esto, vamos a hacer una breve explicación de qué es lo que nos indica la temperatura en los elementos. Bien, supongamos que nosotros tengamos una pieza de cualquier material. Bien, esta pieza de cualquier material está compuesta por partículas. Bien,
La temperatura que tiene esta pieza es un indicador de la energía que se manifiesta en forma de vibración en las partículas. Bien, esto en cierto punto es lo que nos permite establecer que cuando nosotros calentamos una pieza, por ejemplo, metálica o, por ejemplo, agua congelada. Bien, cuando calentamos el agua congelada, lo que era una estructura sólida a poca temperatura se transforma en una temperatura líquida a mayor temperatura, en una sustancia líquida a mayor temperatura. ¿Por qué ocurre eso? Porque al agregar calor a través de una fuente externa, bien, el calor para nosotros, lo adelanto, es una forma de energía. ¿Está bien? Como es una forma de energía, yo al calor le asigno unidades de energía. Por ahora nos quedamos acá. Y por ser una energía lo podemos pensar como una cantidad de potencia multiplicado por una cantidad de tiempo. ¿Bien? Esa sería la definición de energía. Entonces, si es que yo agrego a través de una fuente externa energía a la pieza de hielo, por ejemplo, de agua congelada, lo que vamos a ver es que las partículas que conforman al hielo empiezan a agitarse. Ese estado de agitación rompe las conexiones que llevan y eso es lo que hace que con el tiempo se empiece a derretir. Bien, el agua, que es el producto de el agua de estado sólido al agua de estado líquido, digamos que es el producto justamente de haber agregado calor y haber hecho que la temperatura del hielo aumente, el agua, en general, también tiene partículas que se mueven, ¿bien? Que vibran de acuerdo a la temperatura en la que se encuentra. Si yo sigo agregando calor al agua, ese agua se va a transformar en vapor. Bien, nuevamente lo que hacemos es romper las conexiones de, de las partículas que configuran al agua como una sustancia líquida y al romperlas queda el agua como una sustancia gaseosa. ¿Bien? Sigue siendo agua, pero es agua en estado gaseoso. ¿Eh? Bien, vamos a explicar este proceso, pero lo vamos a explicar basados también en que tenemos algo más de conocimiento sobre lo que ocurre al momento en que se funde el trozo de hielo que iniciamos en el proceso. Nosotros sabemos que habíamos dicho que la temperatura me daba a mí una indicación del grado de agitación que traían las partículas que configuraban al hielo como agua sólida. ¿Bien? Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa? Durante el proceso de fusión del hielo, o sea, cuando estoy derritiendo hielo, ese proceso de fusión se realiza a temperatura constante. Sin embargo, yo estoy agregando calor. Bien, entonces, ¿cómo es que ese proceso que se realiza a temperatura constante sigue ocurriendo? Bien, porque no estoy aumentando la cantidad de agitación de las partículas, por lo que habíamos dicho recientemente, ¿no? Es decir, el grado de agitación era un reflejo de la temperatura o me permitía a mí entender, digamos, eh, el resultado de una temperatura en una determinada sustancia. Entonces, ¿cómo es posible que al agregar calor se mantenga la temperatura constante, pero sin embargo el agua se vaya disociando y se vaya transformando en una sustancia líquida? Bien, esto sin hacer que aumente el estado de agitación. En realidad, lo que ocurre es que cuando llegamos al punto de fusión del hielo, bien, ese punto de fusión a temperatura y presión atmosférica normal va a ocurrir a 0 grados Celsius. Bien, o sea, si yo pudiese medir a través de un termómetro
la temperatura del hielo mientras se está derritiendo, lo que nosotros veríamos es que ese proceso ocurre a 0 grados Celsius. Bien, entonces, ¿qué pasa si es que la temperatura es constante? ¿Qué es lo que pasa con el líquido y la interfaz entre sólido y líquido del agua? Bien, lo que está ocurriendo es que en ese caso, la cantidad de calor que estoy ingresando a la masa de hielo ya no se usa para aumentar la temperatura de la masa de hielo, sino que se usa en favor de terminar de romper la conexión entre partículas y alivianar las fuerzas coercitivas de la partícula congelada para transformar al agua en agua fundida. Bien, el agua sólida, perdón, el hielo de agua, en agua fundida o, perdón, en hielo fundido o agua líquida. Bien, esa sería, digamos, la explicación de lo que ocurre. Y lo mismo pasa si es que yo sigo agregando calor después cuando tenemos ya el agua totalmente líquida. Si sigo agregando calor, este agua se va a evaporar y en el proceso de evaporación lo que va a ocurrir es que nuevamente va a presentar un punto a partir del cual el proceso se desarrolla a temperatura constante. Bien, nuevamente en presencia de condiciones atmosféricas normales, bien, lo que va a ocurrir es que el agua líquida se transforma en agua gaseosa o vapor de agua a 100 grados Celsius. Bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Ahí nuevamente vuelve a pasar lo mismo. Durante todo el proceso en que el agua se está vaporizando, la temperatura del agua se mantiene constante. Bien. Entonces, esto lo podríamos representar si es que agregamos calor al bloquecito de hielo, la temperatura va a ir aumentando si es que la forma en que le agregamos calor es una cantidad de calor constante. La forma del aumento de la temperatura va a ser lineal. ¿Bien? Cuando lleguemos al punto de fusión del hielo, vamos a registrar un breve periodo de temperatura constante. En realidad, esto de breve estaría un poco de más porque dependerá de la cantidad de hielo que tengamos que derretir y la cantidad de calor que estemos ingresando a la masa de hielo para derretirlo, ¿bien? Pero bueno, se entiende de que vamos a tener un periodo a temperatura constante. Luego, cuando esto es hielo, en esta porción coexisten agua líquida y hielo. Si sigo entregándole calor a la mezcla, luego voy a tener solamente agua líquida y posteriormente, si es que aumento la cantidad de, perdón, si es que sigo agregando calor, voy a tener la vaporización del agua. Esta sería la temperatura de vaporización. Bien, en la vaporización, recuerden, nosotros acá estamos midiendo la temperatura siempre en el agua, ¿está bien? En la vaporización vamos a tener vapor de agua más agua.
Bien, luego puede pasar de que yo siga aumentando, siga entregando calor luego de que ya se vaporizó todo el agua, y eso implicaría que a partir de ese momento tengo solo vapor y lo caliento, ¿bien? O sea, aumento su temperatura. Lo importante es esto: durante todo el proceso a temperatura constante, lo que tenemos es una mezcla de agua y otra sustancia. Acá va a ser agua y hielo, y acá va a ser agua y vapor de agua. ¿Está bien? Casi todos los componentes tienen una curva parecida, ¿bien? Durante la fusión vamos a encontrarnos de que la temperatura del material no aumenta, a pesar que sigamos agregando calor, y durante la evaporación vamos a ver de que la temperatura no aumenta, a pesar de que sigamos agregando calor a la sustancia. ¿Bien? Bueno, a su vez, el agua, esto después en todo caso vamos a proyectar las curvas, a su vez el agua tiene eh, una condición de un punto triple. Bien, el agua tiene una condición de un punto triple donde bajo determinadas condiciones de presión podría existir hielo, vapor, o sea, hielo, agua en estado sólido, vapor de agua y agua líquida. Bien, ¿y esto por qué? Esto se da justamente por la naturaleza del agua como elemento. Ese punto triple, debido a que las temperaturas de fusión del hielo y de evaporación del agua dependen de la presión en la cual se desarrolla la experiencia. O sea, por ejemplo, eh, el agua, por ejemplo, no sé, a nivel del mar, donde nosotros tenemos una presión aproximadamente de una atmósfera, el agua a nivel del mar hierve a 100 grados Celsius, ¿bien? Pero el agua por arriba de una montaña, o sea, más arriba, donde la presión es más baja, hierve a una temperatura más baja, ¿bien? Si ustedes en algún momento se han encontrado con las ollas a presión, la física de la olla a presión aprovecha justamente ese fenómeno. En una olla a presión, lo que nosotros tenemos, miren de lo que terminamos hablando, en una olla a presión lo que nosotros tenemos es que tenemos que poner un determinado volumen de agua y agregamos el elemento que queremos que se cocine. Este elemento en la olla a presión se va a cocinar más rápido. ¿Por qué? Porque conforme agrego calor a través de la hornalla, bien, conforme agrego calor a la olla, aumenta la presión interna en la olla. Por tanto, con cada aumento de presión dentro de la olla, el agua que tenemos acá, en vez de hervir a 100 grados Celsius, hierve a una temperatura más alta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El alimento que pretendíamos cocinar, en vez de estar expuesto a 100 grados Celsius, que sería la temperatura del agua en ebullición, ¿bien? Si es que cocináramos en una olla sin tapa, queda expuesto a una temperatura superior, y por ende ese alimento se va a cocinar más rápido. Ahora, lo que tenemos que ver es que la cantidad de calor que se ingresa para que eso ocurra va a ser menor. ¿Por qué? Porque si bien con la presión yo voy a necesitar más cantidad de calor para aumentar más la temperatura del agua líquida, para que el agua líquida alcance la ebullición, en términos de tiempo, nosotros necesitamos menos cantidad de tiempo para
a realizar la cocción del alimento. Entonces, en términos generales, utilizó una cantidad menor de energía, o sea, de calor, para la cocción de los alimentos debido a eso. Ahora, así como el agua hierve a una temperatura superior cuando se encuentra sometida a presiones más altas que la de una atmósfera, cuando nosotros tratamos de hervir agua, por ejemplo, en la cima de una montaña, o en la ladera de una montaña, pero mucho más arriba eh, del nivel del mar, lo que vamos a ver es que para determinada altura nosotros tenemos una presión que es más baja, una presión atmosférica que es más baja. Entonces, el tipo que le toca cocinar un alimento aquí, salvo que use una especie de olla a presión, le va a costar más tiempo conseguir que el alimento quede cocido. ¿Bien? Estamos hablando de cocer un alimento, estamos hablando de, digamos, calentar agua. ¿Por qué? Porque en altura el agua va a hervir, pero en vez de hervir a 100 grados Celsius, probablemente hierva a 95 o 90 grados Celsius. ¿Está? Entonces, este motivo hace que si yo quiero si quiero cocinar una papa, esa papa esté, digamos, en contacto con agua a 90 o 95 grados Celsius en lugar de estar en contacto con el agua a 100 o 120 grados Celsius. Bien, es por eso que cuesta más cocer alimentos en altitud o cuando la presión es baja. Bien, dicho esto, decíamos que el agua presenta un punto de coexistencia de los tres estados. En ese punto donde puede existir agua en estado gaseoso, agua en estado líquido y agua en estado sólido, es justamente porque se da para un valor de presión determinado donde, por ejemplo, yo esté fundiendo el hielo y evaporando agua, ¿bien? Para un valor de presión determinado. Eh, en teoría, si ustedes, por ejemplo, liberaran agua en el espacio exterior donde la presión eh, es ínfima, ese agua, a la temperatura en que se encuentre, ebulliría. ¿Bien? Lo haría de forma instantánea, se evaporaría de forma instantánea. ¿Bien? Justamente por la baja presión. Bueno, esa misma, eh, esa misma cuestión es lo que se verifica para justamente cuando nos encontramos en determinada condición de presión, que la temperatura o la cantidad de calor, vamos a hablar de cantidad de calor, que le agrego a la masa de hielo y a la masa de agua alcanzan para derretir hielo y evaporar agua al mismo tiempo. O sea, la diferencia que nosotros tenemos ahí es ínfima y se presenta todo a la misma temperatura. Ese punto triple del agua es una característica del agua. Hay otras sustancias que no encuentran ese punto triple porque pasan, por ejemplo, hay algunas sustancias que pasan a un estado de sublimación, y ese estado de sublimación se conoce cuando yo tengo, por ejemplo, un elemento sólido y se transforma directamente en gaseoso, ¿bien? Independientemente de las condiciones, si yo le agrego calor, de sólido paso a gas sin pasar por el estadio intermedio, que sería, por ejemplo, el paso por líquido. A presión atmosférica, eso lo podemos ver con el hielo seco. ¿Bien? El hielo seco es el dióxido de carbono eh, transformado en sustancia sólida. ¿Bien? Bien, si es que nosotros dejamos el hielo seco, por ejemplo, eh, en una olla y lo ponemos y lo calentamos un poquitito, lo que vamos a ver es que a presión atmosférica ese hielo seco se transforma directamente en gas. ¿Bien? No hay paso intermedio que lo lleve a líquido. Eh, bueno, pasa algo parecido, aunque la experiencia no es recomendable, pasa algo parecido con las bolitas de naftalina. Las bolitas de naftalina
si yo le agregara calor, algo que no es recomendable porque de hecho se puede inflamar el gas resultante, eh, esa bolita de naftalina pasaría de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por un estado líquido previo. De hecho, nosotros cuando ponemos la bolita de naftalina vemos que lo que ocurre es que se va vaporizando eh, y no, digamos, independientemente de que le agreguemos más calor que lo que puede cederle el propio ambiente, ¿eh? Lo que ocurre es que se va vaporizando sin pasar por estado líquido, nunca pasa por estado líquido. Bueno, en cuanto a las curiosidades del agua como cuestión, nosotros vamos a decir que el agua tiene un calor de fusión. Así como hablábamos de una temperatura de fusión, el agua tiene un calor de fusión. Esto es, este calor de fusión sería la cantidad de calor que tengo que agregarle, la cantidad de energía que tengo que agregarle a 1 gramo de hielo. Vamos a imaginarnos el hielo como un hielo de cubetera, para derretir ese gramo de hielo, para transformar en agua líquida a 0 grados Celsius ese gramo de hielo. En condiciones normales de presión y temperatura atmosférica, este calor de fusión es de 80 calorías por cada gramo de hielo. ¿Bien? O sea, para derretir 1 gramo de hielo a, a una atmósfera, ¿bien? O sea, a nivel del mar, necesito 80 calorías de calor. Bien, 80 calorías de calor derriten 1 gramo de hielo. Si tengo 2 gramos de hielo, necesito 160 calorías para convertir todo el hielo en agua líquida. Bien, bueno, en cuanto a este calor de fusión, esto es muy importante tenerlo en cuenta, que este calor está dado por cada gramo de hielo y está dado para condiciones normales, o sea, básicamente presión atmosférica en el ambiente, presión atmosférica, y suponiendo que esto contempla absolutamente todas las fuentes de calor que pueden actuar sobre el hielo. Bien, o sea, si yo estoy pretendiendo derretir hielo con una hornalla por debajo del hielo, tendría que contemplar que no solamente incorporan calor al hielo la hornalla, sino que también incorporan calor al hielo, por ejemplo, el aire que rodea el hielo, que está a una temperatura superior, por ejemplo, el sol, que podría estar radiando energía sobre el hielo, o, por ejemplo, las luces que podrían estar emitiendo también energía y influenciando al hielo. Pero lo cierto es que si yo sumara todas las fuentes de calor, necesito esas 80 calorías para derretir 1 gramo de hielo. ¿Bien? Y como decíamos, es lineal. Si yo quiero transformar n gramos de hielo en n gramos de agua, necesito n por 80 calorías por gramo. Bien, ese es el calor que se necesita. Bien, eh, nosotros vamos a hablar, cuando hablemos del agua, vamos a decir que el agua, luego de derretirse, tiene un calor específico. Ese calor específico, perdón, este calor de fusión es también conocido como calor latente de fusión, ¿bien? Para el hielo. Todos los, todos los elementos que pueden tener las tres fases, o sea, sólido, líquido y gaseoso, todos esos elementos tienen un calor latente de fusión. ¿Está? Bien. Decíamos entonces que si yo tuviese que derretir hielo y he convertido todo el hielo en agua, vamos a ver de que ese hielo convertido en agua, si le sigo incrementando el valor
de calor, o sea, si sigo agregando calor a esa nueva masa de ahora agua líquida, lo que voy a ver es que la temperatura va a aumentar. Todo este proceso, todo este proceso se lleva a temperatura constante. Y estamos hablando de hielo a 0 grados Celsius. ¿Bien? Todo este proceso se lleva a temperatura constante. Ahora, cuando ya he fundido todo el hielo, si sigo agregando calor, lo que va a ocurrir es que ese hielo, perdón, esa masa de agua se va a calentar, o sea, va a empezar a incrementar su temperatura. Cuando empiece a incrementar su temperatura, lo va a hacer también con una tasa de aumento de temperatura que va a depender de la cantidad de calor que le agregue. Esa tasa de incremento de temperatura está asociada a una expresión y acá esta expresión la voy a colocar como una variación de temperatura absoluta, pero como habíamos dicho, esta variación de temperatura absoluta también la podríamos tomar como el mismo valor, ¿bien? Pero en una variación de temperatura en la escala Celsius. ¿Bien? Es el mismo valor, el mismo. Si este delta T en la escala Kelvin es 3 grados, en la escala Celsius también es 3 grados. Bien, dicho esto entonces, vamos a decir que esta expresión me permitiría encontrar el incremento de la temperatura cuando agrego una cantidad de calor. M es la masa de agua Cp es el calor específico, y este calor específico es el calor específico de la sustancia, en este caso para nosotros agua, pero podría ser cualquier sustancia, a presión constante. ¿Bien? Y luego la variación de temperatura. ¿Bien? Que esta variación de temperatura a su vez la puedo escribir como la temperatura final menos la temperatura inicial. Esto, ojo que es la F de final y esta es la temperatura inicial. Puedo marcarlo, como decíamos, en la escala absoluta o en la escala en grados Celsius. Bien, es indistinto. De acá podría obtener la temperatura final que alcanza eh, luego de agregarle una cantidad de calor al agua, por ejemplo, en estado líquido. Luego de agregarle una cantidad de calor, podría encontrar cuál es esa temperatura final. Bien, luego de esto, podemos establecer que esta expresión, así escrita, bien, tiene que ver con la cantidad de calor que necesité para incrementar un grado Celsius o un grado Kelvin, es lo mismo, la temperatura de una determinada masa de algún elemento. Las unidades para nosotros va a ser la masa en gramos, el calor específico va a estar en calorías por cada grado Celsius, gramo. Si ustedes se acuerdan, el grado Celsius o el grado Kelvin era lo mismo, no en términos de la temperatura, sino en términos de un grado Kelvin tiene la misma longitud que un grado Celsius. ¿Está bien? Entonces esto podría reemplazarse por grado Kelvin también, es lo mismo. Y luego la variación de temperatura. De nuevo acá, esta variación de temperatura da lo mismo si es que la expresamos como temperatura final menos temperatura inicial en grados Celsius o en grados Kelvin.
¿Bien? Bueno, esta ecuación es la que nos permite entonces entender cómo es que se va a ir aumentando la temperatura conforme aumente de forma constante una cantidad de calor a la sustancia, por ejemplo, al agua líquida. ¿Bien? Eh, si nosotros estamos midiendo una cantidad de calor, o sea, si yo pongo acá Q, por ejemplo, 50 calorías, quiere decir que nosotros estamos ingresando 50 calorías de forma permanente, de forma constante en el tiempo. Son siempre 50 calorías. Como el calor, nosotros lo habíamos entendido. Q es una energía. Y habíamos dicho que como Q es una energía, tiene que ser igual a la potencia por el tiempo. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que si mi cantidad de calor es alto, voy a requerir menos tiempo para hacer el mismo trabajo que una cantidad de calor baja. De hecho, si yo agrego calor de forma constante, ¿eh? a, a un elemento, voy a aumentar su temperatura en forma constante. ¿Bien? Lo que pasa es que a veces la forma en que se incrementa la temperatura, con una cantidad constante de calor, no es notoria. ¿Eh? El mejor ejemplo de esto es cuando nosotros ponemos, por ejemplo, un trozo metálico expuesto al sol. La radiación solar más o menos se mantiene constante, salvo que comparemos el amanecer con el atardecer y el mediodía. Bien, si los comparamos ahí perdimos, pero si estamos hablando de, por ejemplo, el sol del mediodía, más o menos podemos pensar que a lapsos de una hora la cantidad de radiación solar convertida, esa radiación solar convertida a calor, es constante en términos de una hora. ¿Bien? Entonces podríamos pensar, sobre todo en el verano se da esto. En el invierno por ahí esa variación en tiempo es un poco más corta. Entonces nosotros podríamos pensar que esa potencia que incorpora el Sol por la cantidad de tiempo que se requiere para llevar una pieza metálica a una determinada temperatura, me estaba dando justamente cuál era, la cantidad de energía que estaba incorporando, uy, eh, a través de la radiación solar al material. Y ahí lo que vemos es que como la radiación solar implica una cantidad constante de calor incorporado al material metálico, entonces la variación de la temperatura del material metálico va a seguir una ley lineal. ¿Por qué? Justamente por esto. La ley va a ser lineal porque sigue una expresión como esta, donde la cantidad de energía, si decimos que es constante, va a tener un valor constante que va a depender de la masa de la sustancia, del calor específico de la sustancia y del delta T, que instante a instante cambia tanto la temperatura inicial como la temperatura final para cada instante. ¿Bien? Entonces, de esa forma nosotros vemos de que el aumento de temperatura cuando la cantidad de calor es constante, ese aumento se va a dar en forma lineal. ¿Bien? Bueno, para el caso del agua ocurre exactamente lo mismo y para el caso de las sustancias en general es ese el proceso y es esa la forma en que se aumenta la temperatura. Bien. eh, Esto por ahora lo vamos a dejar stand-by. Vamos a hablar de un proceso que es la calorimetría, donde lo que persigue, ¿eh? es encontrar
las formas de la variación de calor o las formas de la variación de temperatura a partir de experiencia. Y el proceso se lleva a cabo, si nosotros quisiéramos hacer un experimento, llevaríamos a cabo ese experimento dentro de un calorímetro. ¿Bien? Un calorímetro es algo muy parecido a un termo. Lo que tenemos es un recipiente que contiene agua a una determinada temperatura. Este recipiente que contiene agua a una determinada temperatura tiene en forma ideal, pérdidas nulas hacia el ambiente. O sea, si por ejemplo, el ambiente se encuentra a 10 grados Celsius y yo acá tengo agua a 25 grados Celsius, yo sé que este agua va a enfriarse haciendo salir calor del agua a través de las paredes del calorímetro. Eso inexorablemente va a ocurrir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros suponemos que este es un calorímetro ideal, podríamos decir que este calorímetro no tiene pérdidas y podríamos establecer que la corriente de calor desde adentro hacia afuera o desde afuera hacia adentro es igual a cero. ¿Bien? Este es un calorímetro sin pérdidas. El calorímetro a su vez tiene una tapa que me permite sellar más o menos bien este calorímetro y me permite ingresar un termómetro para censar la temperatura en el interior del calorímetro. Bien, si suponemos que el termómetro no roba calor del calorímetro y suponemos también que la cantidad de calor que pierdo a través de la superficie del calorímetro es despreciable o nula, o sea, mi calorímetro es un termo ideal. Tener un termo ideal implica que yo pongo agua hirviendo a la mañana en ese termo y saco agua hirviendo a la noche de ese mismo termo. ¿Está bien? Independientemente de la cantidad de horas que hayan pasado, no hay pérdida de calor y por ende no hay baja de temperatura del agua o de la sustancia que se encuentra en el interior. Bueno, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos agua a una determinada temperatura, lo que vamos a ver es que al agregarle una pieza, por ejemplo, a otra temperatura, tenemos agua a una temperatura, agrego una pieza de cualquier sustancia a otra temperatura, podría ser, por ejemplo, otro líquido que no sea agua a otra temperatura o agua a otra temperatura. ¿Bien? Lo que vamos a verificar es que el agua, vamos a pensar que esta pieza tiene una temperatura, esta va a ser la temperatura de la pieza, y vamos a decir que la pieza tiene inicialmente una temperatura mayor que la temperatura inicial del agua. ¿Bien? Entonces, en esas condiciones, cuando yo ingrese la pieza a una mayor temperatura que la que el agua en el interior, el agua se va a calentar y la pieza se va a enfriar. O sea, la pieza cede calor al agua y el agua se calienta en función de eso, pero como la pieza se dio calor, la pieza se enfría. Al cabo de una determinada cantidad de tiempo, ese proceso se estabiliza y al estabilizarse, el agua y la pieza van a tener la misma temperatura. ¿Bien? Como el calor específico del agua yo lo conozco, podría determinar a través de este experimento, conociendo la temperatura inicial de la pieza y sabiendo cuál es la temperatura final de la mezcla, podría determinar cuál es el calor específico de la pieza y
sabiendo cuál es el calor específico de la pieza, podría saber cuál es el material que constituye esa pieza. Bien, ¿cómo haría esto? Lo que vamos a desarrollar es una igualación de cantidades de energía. Como vamos a igualar energías, no nos interesa en qué tiempo se realizan los intercambios de energía. ¿Por qué? Porque la energía, bien, es un valor que ya está integrado en el tiempo, es un valor de potencia que está integrado en el tiempo. Entonces, no me interesa si este proceso se lleva a cabo en un segundo o en una hora. No nos es de interés para el estudio. Sí me interesa de que las dos temperaturas finales, la del agua y la de la pieza, sean las temperaturas de equilibrio, o sea, sean la misma temperatura. Bien, entonces yo puedo decir que el calor cedido por la pieza va a ser igual al calor ganado. Esto sería calor cedido por la pieza, calor ganado por el agua. Bien, el calor cedido es el calor que entregó en virtud de pensar que la temperatura de la pieza era más grande antes de meterlo en el calorímetro, era más grande que la temperatura del agua. Bien, entonces por eso se ve que la pieza le cede calor al agua. Y el calor ganado del agua, bien, es la cantidad de calor que le cedió a la pieza. No hay otras sumas, justamente porque no hay otros componentes o porque estamos suponiendo de que justamente el calorímetro es un elemento ideal y no pierde calor al ambiente. Si perdiera calor al ambiente, entonces acá tendríamos que sumar esa pérdida de calor. El calor cedido por la pieza es igual al calor ganado por el agua más el calor cedido al ambiente. Esa sería la ecuación. Pero lo que estamos haciendo es un balance de energía. ¿Bien? De un lado y del otro tienen que ser iguales. ¿Cuándo? Cuando llegan al equilibrio. ¿Bien? Bueno, dicho esto, deberíamos pensar entonces que el calor de la pieza iba a estar dado por la masa de la pieza multiplicado por el calor específico a presión constante para la pieza multiplicado por, vamos a ponerlo en la escala Celsius, la temperatura. Fíjense que acá la temperatura inicial de la pieza va a ser más alta que la temperatura final. ¿Bien? Entonces vamos a poner la temperatura inicial de la pieza menos la temperatura final de la mezcla. ¿Bien? Esto que tenemos acá es el calor cedido por la pieza. Y esto se iguala a la masa de agua multiplicado por el calor específico del agua multiplicado por, acá la temperatura final del agua sería más alta que la temperatura inicial. Entonces ponemos la temperatura final para la mezcla menos la temperatura inicial del agua. Bien, igualados los dos calores, puedo entonces despejar, por ejemplo, si lo que a mí me interesa es conocer cuál es el calor específico de esta pieza en particular, podría despejarlo de esta forma a partir de esta ecuación. Caliento la pieza hasta una temperatura conocida, meto la pieza en un calorímetro sin pérdidas, con un contenido de agua, una cantidad de agua, una masa de agua, ¿bien? Espero que a través de un termómetro mido la temperatura y espero que esa temperatura se estabilice. Una vez que se estabilizó la temperatura, puedo entonces decir, bueno, conozco la temperatura final de la mezcla, que es la temperatura de equilibrio, la temperatura inicial de la pieza y la temperatura inicial del agua las conozco también, la masa de agua, la masa de la pieza la puedo conocer, el calor específico del agua lo conozco, entonces puedo despejar el calor específico de la pieza. Y eventualmente, si la pieza estuviese compuesta por un material, ¿bien? Y no aleaciones, entonces podría determinar cuál es
el material. ¿Por qué podría determinar cuál es el material? Porque están tabulados a partir de experimentos como este, se han tabulado los calores específicos de muchísimos elementos, ¿eh? ya sean, por ejemplo, sólidos, líquidos o incluso gaseosos. A través de experiencias como esta, donde igualamos la cantidad de energía, hacemos justamente un balance de energía entre la energía que se cede y la energía que ingresa al, al, al experimento. Bien, entonces decíamos que podríamos despejar el valor de el calor específico de la pieza, y ese calor específico de la pieza lo podríamos escribir como temperatura final menos temperatura inicial del agua dividido la masa de la pieza por la temperatura inicial de la pieza menos la temperatura final. Bien, formalmente esta ecuación es la que nos interesa destacar, pero fíjense de que podríamos, conociendo el valor del calor específico de la pieza, podríamos eventualmente conocer, por ejemplo, cuál va a ser la temperatura final de la mezcla. Bien, podríamos adelantar ese resultado, cuál va a ser la temperatura de equilibrio de esa mezcla. Bueno, en los calorímetros, cuando el calorímetro en realidad es un calorímetro real, no uno ideal, el calorímetro tiene pérdida. Y esa pérdida necesita ser modelada para que este experimento tenga una ecuación que lo represente mejor. Entonces, para modelar esa pérdida, lo que se suele hacer es encontrar el equivalente en agua del calorímetro. El equivalente en agua del calorímetro lo que hace es darnos un volumen de agua, ¿bien?, que absorbería la misma cantidad de calor que las pérdidas del calorímetro. ¿Está bien? Por eso es que se conoce como equivalente en agua del calorímetro. Es un volumen de agua, una masa de agua, que para las mismas condiciones, bien, de temperatura inicial y final, absorben la misma cantidad de calor que las pérdidas del calorímetro. Vale decir entonces que si yo quiero conocer el equivalente en agua de un calorímetro, podríamos decir que el calor de pérdida del calorímetro va a ser igual al calor equivalente, y esto va a ser igual a una masa equivalente de agua por el calor específico del agua por la variación de la temperatura. Esta variación de temperatura va a ser la temperatura. Bien, esto acá depende, como nosotros sabemos que esto, lo que va a ocurrir es que puede ganar calor o puede enfriarse. Esto dependerá de si es que se enfría o se calienta, pero podríamos escribir como temperatura inicial menos temperatura. ¿Qué es lo que pasa? Si esto en realidad se enfrió, esto va a dar un resultado negativo, y nosotros lo que estamos haciendo acá es escribir las ecuaciones de balance de energía adentro del calorímetro. Por tanto, esa ecuación de balance de energía quedaría de esta forma. El calor cedido por la pieza va a ser igual al calor ganado por el agua más el calor del equivalente en agua del calorímetro o el calor de pérdidas. ¿Bien? Si a esto entonces lo sumo, esto me va a quedar la masa inicial del agua más el Cp del agua
más. Vamos a pensar que la pieza que poníamos adentro del calorímetro estaba más caliente que el agua, entonces el agua en realidad tiene una temperatura final más alta. Entonces acá escribiríamos temperatura final del agua menos temperatura inicial del agua más la masa del equivalente en agua del calorímetro por el Cp del agua por la misma variación de temperatura. La temperatura final menos la temperatura inicial del agua. Bien, si ustedes se fijan, entonces, perdón, puse más, esto es por, perdón. Si ustedes se fijan acá, la única diferencia que tenemos porque entre este sumando y este sumando, vemos que tenemos una parte que es exactamente igual, que sería el Cp del agua por la variación de temperatura, temperatura final del agua menos temperatura inicial del agua, y acá también tenemos el Cp del agua por la temperatura final del agua menos la temperatura inicial del agua. Entonces podríamos sacar factor común y decir que el calor cedido por la pieza va a ser igual a la masa de agua más la masa equivalente en agua del calorímetro por el valor del Cp multiplicado por la temperatura final del agua menos la temperatura inicial del agua. Esta expresión entonces me permite tener en cuenta las pérdidas del calorímetro, la pérdida de calor, el calor que sale, como un calor equivalente a una masa de agua fíjense que el resultado es lógico en este sentido. Esa masa de agua que modela las pérdidas del calorímetro absorberían la cantidad de calor que en la vida real se están escapando. Pero para nosotros poder modelarlo, de alguna forma esas pérdidas, en vez de decir que se escapan, pienso que el calorímetro es ideal, pero ese calor se usa para calentar una cantidad de agua. Entonces, ahora bien, ¿es lo mismo calentar una masa determinada de agua que una masa más grande? No, no es lo mismo. Entonces, la temperatura final que va a alcanzar esa masa de agua va a ser menor si es que le incremento si es que le adhiero o le agrego las pérdidas de calor simuladas como o modeladas como una cantidad de agua. ¿Por qué? Porque ahora necesito calentar una masa más grande de agua con la misma cantidad de calor. El resultado de eso va a ser que la temperatura de la mezcla, la temperatura final de la mezcla, va a ser más chica que si es que el calorímetro no tuviese pérdidas, algo que parece muy razonable, porque si el calorímetro no tuviese pérdidas, yo tendría más calor disponible para calentar la masa original de agua. Bien, entonces esta es la mejor forma de modelar las pérdidas de los calorímetros y permitir ingresar esas pérdidas de los calorímetros como parte del balance de energía para obtener ya sea el valor del Cp del material que quiero determinar o la temperatura final de la mezcla o cosas parecidas. ¿Bien? En general, los problemas de calorímetro no se circunscriben a los problemas de experimentos, sino que también tienen algunas otras posibilidades. Bueno, por la clase de hoy vamos a dejar acá. Bueno, recuerden, creo que al principio de año en el Classroom había volcado el cuadernillo para la parte de calor. Si no, está
en la cátedra, perdón, en la página de la facultad, en cátedras online, en Física 2, y van a tener el cuadernillo de calor. El cuadernillo que está disponible es el cuadernillo que había escrito el ingeniero Godino y que tiene correcciones de Alicia Olivo. Bien, ese es el que va. Y es el que vamos a seguir en el desarrollo teórico de este capítulo. Bueno, si no hay preguntas, dejamos acá. Entre martes y miércoles estoy subiendo las correcciones de los parciales de teoría. Perfecto. Por ahora no hay preguntas. Bueno, buenísimo entonces. Profe, el cuadernillo que habla usted que está en el campo es el de termodinámica. No, Perdóname, ¿cómo? el cuadernillo que dice usted que está en el campus es el de termodinámica. Sí, es el de ¿Qué? termodinámica. Ah, listo, gracias. Estaría a principio de año, creo que lo Sí, pusimos ahí. sí, lo vi, pero como no decía calorimetría, no sabía si era lo mismo, pero está bien. Claro, es Ya el lo de encontré. termodinámica, lo que pasa es que entre todos los capítulos que se recorren está también el de calorimetría. Claro, buenísimo. Gracias, profe. Buenísimo. Bueno, listo entonces. Nos vemos en 7 días. No, el lunes que viene es feriado. Nos vemos en 14 días. Bueno, Alberto, una preguntita. ¿Sí? Me preguntó hoy Marcelo, viste, yo estoy en condición regular y bueno, no le aparezco en la nómina de los alumnos. Eh, Está aclarado ya con el JTP. Eso fue una consulta que me hizo Luis Paradiso hoy por ese tema. bien, Y bien. supongo yo que quedó aclarado cuál era la situación. Supongo yo que quedó aclarado. Yo le comenté de que vos te habías presentado con la inquietud bueno, de recursarla para tratar de obtener la aprobación directa. No tuvo más comentarios. Me había Ah, dicho perfecto. justamente que no aparecías en, la, en el CISACAD y bueno, me había hecho esa consulta. Pero quedó Perfecto. aclarado, me parece, no hay ningún problema. Bueno, cualquier cosa que necesite, o sea, le puedo pasar un escaneo de la libreta, donde están los datos y demás. Me parece que no es necesario. Me parece que por ahora no es necesario, Sergio. Perfecto. Bueno, Vos igual ya tenés la regularidad que habías obtenido hace un par de años. sí, 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 sí. Listo, ya está, Pero, no. No, está bien. En la medida bueno, que no se haya expirado esa regularidad, viste que la regularidad dura 4 años. En la medida que no se haya expirado esa regularidad, no hay ningún problema. Fantástico. bueno, nos estamos viendo entonces en 2 semanas. En 2 semanas nos estamos viendo. Tengan Bueno, ustedes muy buenas tardes. muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, eso, buenas noches.